¿Qué pasaría si la peste negra nunca hubiera ocurrido? Imaginen las campanas de Europa, no doblando por la muerte, sino sonando por bodas, ferias y cosechas que no terminan. No hay carretas llenas de cuerpos, no hay médicos enmascarados, no hay un silencio repentino en las calles. La gente vive hombro con hombro, los mercados llenos, los barcos engrosando todos los horizontes. Un mundo que se expande sin una plaga que lo detenga. Suena a bendición, ¿pero lo sería? Volvamos a lo que realmente pasó. A finales de los años 1340, una enfermedad, hoy conocida como la peste negra, probablemente causada por Yersinia pestis, viajó en caravanas y barcos desde Asia Central hasta el Mediterráneo. De 1347 a 1353 arrasó Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Ciudades como Florencia, París y Londres perdieron entre 1/3 y la mitad de su población. Aldeas enteras desaparecieron. Sacerdotes y nobles murieron junto a campesinos. La iglesia luchó por dar respuestas frente al pánico. Estallaron pogromos mientras comunidades atemorizadas buscaban chivos expiatorios. El mundo se sintió maldito, pero después de la primera ola, los supervivientes se encontraron en una economía extraña. Al haber menos trabajadores, los salarios subieron. Los siervos negociaron su libertad. Los señores intentaron mantener sus señoríos en pie. Las ciudades que sobrevivieron vieron oportunidades, nuevos gremios, nuevas ideas, nueva movilidad. Mientras tanto, los gobiernos aprendieron a gestionar crisis, recaudando impuestos con más eficacia, construyendo instituciones más fuertes, contabilizando gente y llevando registros. Venecia y Ragusa fueron pioneras en las cuarentenas, 40 días fondeadas, las primeras políticas públicas de salud. El caos trajo cambio. No inventó el Renacimiento ni el Estado moderno, pero los aceleró, sacando a Europa de sus límites antiguos. Ahora, borremos ese choque. Nuestra divergencia es simple. La enfermedad nunca llega al Mar Negro ni al Mediterráneo. Tal vez la ecología de las pulgas cambia. Tal vez una tormenta invernal hunde el barco equivocado. En nuestra línea temporal, la chispa nunca cae en la yesca. Así que Europa sigue creciendo. Piensen en los años 1340 sin fosas comunes. Las familias tienen más hijos. Los campos se meten en los bosques. Cada trozo de tierra acoge a las cabras de alguien, al trigo de alguien. Las ciudades se hinchan. París atiborrada, Florencia vibrante, Londres desbordando en las riberas. Pero sin escasez de mano de obra, los salarios permanecen bajos. Los señores retienen su control sobre los siervos por más tiempo. La gran transacción del mundo post-peste, trabaja y podrás salir de la servidumbre, llega tarde, si llega. La presión social se acumula, silenciosa, como vapor encerrado en hierro. Al principio, la diferencia es sutil. Menos casas vacías implica menos oportunidades para que los sin tierra se instalen. Menos herencias cambian de manos. La innovación tiene más dificultades para aprender porque el incentivo para ahorrar trabajo no es tan fuerte. ¿Para qué invertir en una máquina si los obreros son baratos? Siguen existiendo inventores y manitas, pero les cuesta encontrar mecenas. El ritmo del cambio se enlentece. ¿Y recuerdan esas cuarentenas? En nuestro mundo fueron un avance. Sin la peste negra no hay una razón urgente para inventarlas. Los puertos siguen porosos, los barcos entran y salen, y las puertas de las ciudades permanecen abiertas. La idea de separar a los enfermos de los sanos, de contar casos, rastrear contactos, imponer periodos de espera, llega más tarde, solo cuando otra crisis fuerza la lección. La salud pública duerme un poco más. La religión también se siente más estable. La peste negra quebró la confianza en el clero cuando las oraciones no detuvieron las muertes. En esta línea alternativa, la Iglesia evita ese golpe particular. Menos procesiones de pánico, menos sermones apocalípticos, menos pánicos de brujas alimentados por el terror a la enfermedad. Y, crucialmente, menos pogromos. Sin la peste, muchas comunidades judías evitan parte de la violencia medieval más atroz. Es una misericordia en este mundo más oscuro que vamos construyendo. Amplíen la vista al conflicto de los 100 años. La peste mermó ejércitos, vació tesoros y remodeló estrategias. Sin ella, Francia e Inglaterra pueden mantener fuerzas más grandes por más tiempo.
Las batallas son más sangrientas, los asedios más largos. Los impuestos de guerra mordisquean la vida cotidiana, convirtiendo mercados y monasterios en casas de recaudación. Los estados centralizados se forman, sí, pero nacen de la presión por combatir, no por gobernar desastres. El aparato de registros sigue creciendo, pero está pensado para alimentar ejércitos en lugar de proteger civiles. ¿Y el Renacimiento? Aún amanece, porque los manuscritos clásicos se conservan. Los eruditos viajan y los mecenas siguen buscando gloria. Pero se ve distinto. Piénsenlo como una luz más estrecha. Menos vías ascensivas para la gente común. Más arte y saber confinados a cortes y catedrales. Sin un sacudón que rompa las viejas jerarquías, la burguesía mercante tiene menos margen. Incluso la cultura visual se aparta de las imágenes obsesionadas con la muerte. Menos danzas macabras, menos fijación en calaveras y relojes de arena. La época admira a Roma y Atenas, pero la urgencia por reinventar el mundo se atenúa. La chispa brilla, no estalla. Ahora, miren hacia el este. La peste no solo golpeó a Europa, devastó el mundo islámico y China también. Si esta catástrofe no recorre Eurasia, las ondas alteran el poder más allá de los Alpes. En China, la dinastía Yuan tardía tiene un estresor menos. Quizá las rebeliones que dieron lugar a los Ming todavía surgen. El hambre, los impuestos y la política eran reales. Pero el momento cambia. Un yuan más fuerte durante unas décadas altera la historia marítima. Los grandes viajes de tesoros que, en nuestra historia, los primeros Ming enviaron por el Índico. En este mundo, la decisión de navegar o no proviene de una corte distinta, en un momento distinto, con incentivos distintos. Existe la posibilidad real de que esas flotas colosales sigan visitando Calicut y Hormuz por más tiempo. Una red marítima liderada por China se asoma más grande en el siglo XV. Un puente estable desde África Oriental hasta el sudeste asiático. ¿Y los otomanos? Sin la peste que asola poblaciones desde los Balcanes hasta Anatolia, hay más soldados, más impuestos, más resiliencia. Constantinopla puede caer en 1453 igual, pero el imperio que surge después está más sano. El Mediterráneo se convierte en un tablero más tensado con piezas mayores. Un estado otomano más fuerte mantiene las puertas comerciales orientales con mano más firme. Todo eso prepara el siguiente movimiento de Europa. El Atlántico. El hacinamiento presiona el continente. Los hijos menores miran al agua gris en busca de tierra y suerte. Los experimentos atlánticos, las carabelas, los mapas, los giros oceánicos, aparecen porque la curiosidad y el lucro son constantes. Pero la mano de obra barata en casa frena el impulso por instrumentos de navegación que ahorren trabajo y por automatización a bordo. La ciencia llega, solo que medida en décadas, no en años. Cuando los portugueses alcanzan África Occidental y los españoles tropiezan con el Caribe, lo hacen como parte de un sistema mundial muy concurrido, no como un avance solitario, sino como una puerta nueva en una casa ya bulliciosa. ¿Y las Américas? Aquí hay una constante brutal. Enfermedades del viejo mundo como la viruela siguen existiendo. Su llegada devasta poblaciones indígenas sin importar que vivió Europa un siglo antes. Esa tragedia permanece. Pero cambian dos variables importantes. Primero, sin el auge salarial posterior a la peste, artesanos y campesinos europeos tienen menos razones para emigrar, al menos al principio. La migración crece más despacio, hasta que el hacinamiento la empuja más adelante. Segundo, con otomanos y quizás una China marítima más fuertes por más tiempo, las potencias europeas no dominan el comercio global de inmediato. Las colonias crecen, pero sus líneas de suministro y sus beneficios enfrentan competencia más fuerte. Mientras tanto, la reforma religiosa toma otro rumbo. En nuestro mundo, la reforma fue muchas cosas. La imprenta lo habilitó, la atención en las escrituras fue clave, pero también fluyó a través de décadas de cansancio institucional, exacerbado por la memoria de la peste y posteriores brotes. En el mundo sin peste, la autoridad moral de la Iglesia está menos erosionada. Cuando estalla la disidencia, lo hace dentro de límites más estrechos. Todavía aparecen reformadores,
Aún hay debates por las indulgencias. Todavía hay Biblias en lengua vernácula, pero menos príncipes ven un camino claro para romper. Europa se mantiene más católica por más tiempo, con reformas parciales amortiguadas por concilios en lugar de cismas ardientes. La alfabetización sube gracias a la imprenta, pero la guerra religiosa quema menos ferozmente, o lo hace más tarde. A medida que las ciudades siguen creciendo, la ausencia de la cuarentena se vuelve un problema. Cuando nuevas epidemias, sarampión, tifus, influenza, estallan en barrios atestados, los gobiernos reaccionan con torpeza. Cierran puertas de ciudad demasiado tarde, dictan edictos vagos. La idea de aislar a los recién llegados a los puertos llega solo después de lecciones dolorosas. Un siglo perdido en imaginación de salud pública significa brotes más caóticos y un crecimiento más lento de la esperanza de vida. El costo humano se esconde en registros parroquiales que nadie piensa en conservar con cuidado, hasta que las burocracias maduran por otras razones. Aquí viene una vuelta. Esa misma abundancia de manos, siglo tras siglo, estrangula la innovación en los talleres. La rueca sigue manual, el molino de viento permanece sin cambios, y el empresario puede contratar a 3 chicos más barato que construir una máquina. La tecnología avanza, pero el gran salto, el momento en que una nación elige el carbón, el vapor y el hierro para multiplicar el trabajo, llega tarde. Pausa. ¿Sería un mundo sin la peste negra más amable? ¿O solo más poblado y lento para aprender? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si este tipo de historia contrafactual les interesa, den like y suscríbanse para no perder el próximo mundo que reescribamos. Volvamos al mapa. Un imperio otomano más fuerte durante los siglos XVI y XVII mantiene al Mediterráneo oriental como bisagra de riqueza. Venecia sigue siendo relevante más tiempo. Sus convoyes de especias aún valen la pena pelearlos. Los imperios ibéricos crecen, pero su plata encuentra más competencia y puntos de estrangulamiento más cerrados. Holandeses e ingleses ven oportunidades, pero su ascenso se extiende por un siglo de rivalidades en lugar de una ráfaga rápida y decisiva. En Asia, si un Yuan resistente se transforma en un Ming tardío, o si los Ming heredan una economía menos herida, la lógica sobre la construcción naval cambia. Una corte que mira al mar financia más expediciones, profundiza lazos con Malaca y marca reglas en las rutas del Índico. Mercantes árabes, gujaratis, malayos y chinos tejen redes más densas. Cuando los europeos empujan, se topan con una trama bien armada y financiada de ciudades-estado y sultanatos. En vez de conquistar, negocian. Las casas factorías sustituyen a las fortalezas, los tratados a los asedios. Los cañones europeos aún tronarán, pero no serán el único sonido en el puerto. De vuelta en Europa, las revueltas tienen otro sabor. Sin una aflojación dramática de la servidumbre, los levantamientos estallan más a menudo durante los siglos XV y XVI. Cortos, intensos, desesperados. Exigen pan y rentas más bajas en lugar de nuevos órdenes políticos. Eso empuja a los estados a endurecer el control. La burocracia moderna emerge primero como herramienta de recaudación y gestión de tropas, luego como servicio al ciudadano. El contrato social se estira, pero cruje, el arte lo cuenta. Sin ojos marcados por la peste, los pintores ponen menos calaveras y más santos y príncipes. El patrocinio sigue concentrado. Los grandes nombres tallan piedra y mezclan pigmentos, pero menos artesanos ascienden a la fama desde los talleres. Las universidades crecen, pero sus puertas se abren más despacio. El método científico se cristaliza más tarde, quizá durante guerras prolongadas que exigen mejores tablas balísticas y cartas de navegación, más que por un estallido de curiosidad renacentista. El siglo XVII, nuestra era de telescopios y filósofos, llega más tenue. Los herederos de Galileo siguen mirando al cielo, pero las redes de patrocinio que los sostienen son más estrechas. Una revolución científica retrasada reverbera hacia adelante. Cuando Europa finalmente adopta en serio las máquinas de vapor y los telares mecanizados, no es 1760. Es más cercano a 1820 o incluso 1840. Eso no borra la revolución industrial, pero la desplaza. El carbón británico sigue siendo carbón británico. El hierro sigue doblándose. Pero la ventaja que permitió a unas cuantas potencias europeas dominar la mitad del planeta se reduce.
Otros tienen tiempo para construir fundiciones, formar soldados e imprimir periódicos. En India, los mogoles mantienen fuerza más profunda en el siglo XVIII, enfrentando a las compañías europeas no como amos inevitables, sino como socios molestos. En el Medio Oriente, las reformas otomanas comienzan con más recursos y menos incendios urgentes que apagar. En Asia Oriental, ya sea bajo un Ming tardío o un Qing temprano más marítimo, los altos hornos y astilleros zumban más tiempo sin tanta interrupción. La gran divergencia entre Europa y el resto se estrecha, no desaparece. La historia rara vez borra diferencias, pero se atenúa. La colonización aún corta y deja cicatrices. La conquista de las Américas sigue siendo trágica, con la enfermedad como la cuchilla más afilada. Pero menos ventajas tecnológicas abrumadoras europeas significan más fronteras negociadas, más entidades híbridas en las costas y una expansión interior más lenta. La esclavitud, arraigada en la ganancia y en las monoculturas de plantación, sigue estableciéndose, aunque su economía cambia si la mano de obra europea sigue siendo abundante y barata por más tiempo. El Atlántico se vuelve una maraña de acuerdos y desastres en lugar de una autopista unilateral. Para el siglo XIX, el viejo equilibrio de poder resulta familiar y a la vez distinto. Europa se industrializa, sí, pero más tarde y en mayor compañía. Los barcos de vapor surcan mares compartidos con acorazados otomanos y juncos chinos adaptados con motores. Cables telegráficos zumban a través de más de un imperio. Revoluciones por derechos y constituciones estallan, pero llegan escalonadas, a lo largo de décadas, mientras las presiones se acumulan más despacio. El mapa deja de ser un cuadro pintado por Europa y se vuelve un mosaico mundial. ¿Y la cultura? Sin siglos de memoria de peste, la literatura europea se inclina menos por la danza con la muerte. Menos sermones sombríos, menos frescos de huesos y arena. La pregunta existencial, ¿qué significa vivir bajo una sombra?, no desaparece, pero madura distinta, empujada por la guerra y la hambruna, en lugar de por una epidemia única y desgarradora. Los filósofos hacen preguntas nuevas en momentos nuevos. La medicina, que llega más tarde a la idea de la prevención a nivel poblacional, termina alcanzando terreno, pero paga con vidas durante el retraso. ¿Fue entonces la peste negra un motor oscuro de cambio? Esa es la parte inquietante de este experimento mental. Quitar la catástrofe es quitar sus lecciones. Quitar las olas de crueldad, sí, pero también quitar el sacudón que abrió sistemas. En su lugar obtienes un exprimido largo y denso. Más gente, menos oportunidades, revoluciones más lentas, imperios antiguos más fuertes, nuevos más tardíos, un mundo no más amable ni más cruel, sino difícil de otra manera. Y si escuchan con atención, pueden oír la bisagra rechinar. Un conjunto de barcos sobrevive a una tormenta en los años 1340 y se deslizan unos grados 600 años de historia. Reinas distintas, banderas distintas, fábricas distintas, poemas distintos. No es utopía, no es distopía. Es una tierra paralela donde las campanas nunca dejaron de sonar. Y porque no dejaron de sonar, tardó más en que alguien se preguntara por qué las tocaban. Esa es la frágil maravilla de la historia. Cada punto de inflexión es también una puerta cerrada. Cuando preguntamos qué pasaría si no solo reescribimos el mapa, reescribimos las lecciones que la gente tuvo que aprender y cuánto tiempo les tomó aprenderlas. Al final, la ausencia de una catástrofe puede ser tan transformadora como la catástrofe misma.